Gracias, Ulmi. Buenas noches con todas y todos. Sean muy bienvenidos a este simposio extraordinario organizado por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y con auspicio del cuidado de la salud, del área de cuidado de la salud de Laboratorios Bayer. Realmente el tema muy importante y apasionante es sobre el manejo de la terapia antiandrogénica. Cuando vemos este aspecto, obviamente, cuando decimos terapia antiandrogénica, puede ser dado en patologías que se puedan presentar en varones como en mujeres. En varones, generalmente el cáncer de próstata o problemas relacionados a la diferenciación sexual, cáncer de intersexualidad, que es el tema que no vamos a tocar el día de hoy. Y en la mujer, producto de una serie de patologías muy frecuentes y realmente que requieren la ayuda profesional. Me estoy refiriendo a la presencia de hirsutismo, acné, alopecia, síndrome ovario poliquístico, entre otras, en la cual uno podría dar a estos pacientes diferentes manejos, manejo de tipo hormonal, como en el caso del acetato de ciproterona, y otros que van a actuar esencialmente como antagonistas del receptor de los andrógenos, y algunos inhibidores de la enzima 5-reductasa que van a transformar la testosterona a 5-hidroxitestosterona. Muy bien, yo creo que para ello vamos a tener la presencia de un colega experto en este tema. Me permito presentarlo al doctor José Antonio Lévano Castro. El doctor José Antonio Lévano Castro es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor auxiliar de ginecología y obstetricia de dicha universidad. Es director médico de Lima OBGYN. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y también presidente elegido del comité científico en la siguiente gestión, que va a ser presidida por el doctor Antonio Ciudad, y es directivo del comité de la sección peruana del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Con ustedes presentamos al doctor José Antonio Lévano Castro. Adelante, doctor. Hola, doctor Matomura, buenas noches. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Gineco-Obstetricia y el auspicio y patrocinio de Bayer Healthcare. Esta noche vamos a hablar sobre hiperandrogenismo. Es un tema que me parece muy interesante y espero darles algunos datos importantes para la práctica diaria. En primer lugar, como conflicto de interés, insistir en que es un simposio auspiciado por Bayer Healthcare, pero todo el contenido de presentación ha sido elaborado por mí, por tanto es mi responsabilidad. Pero además debo declarar que esta presentación, el caso clínico que voy a presentar, tienen solamente fines académicos y que Bayer no recomienda el uso de sus productos fuera de la etiqueta aprobada en el país. Entonces, el contenido va a ser básicamente 3 puntos: hablar un poquito qué es el hiperandrogenismo, lo que conocemos de las terapias antiandrogénicas y el uso específico de los anticonceptivos combinados hormonales. Este es un caso real, es una paciente que yo vi hace como unos 10 años. Cuando llegó a la consulta, es una chica de 21 años que venía con su madre y había sido derivada justamente para una evaluación hormonal por tener acné. En los antecedentes era una chica que tenía acné severo desde los 14 años en la adolescencia. Y como un dato curioso que logré obtener, ella había tenido 2 intentos suicidas a los 16 y 17 años y estaba desde entonces en tratamiento con 2 o 3 antidepresivos, si bien no recuerdo. Y en el examen físico lo importante, resaltante, era que tenía obesidad, acné, pero encuentro esas otras características. Entonces, veamos qué cosa es hiperandrogenismo. Recordar, en primer lugar, que las fuentes de producción de andrógenos en las mujeres son básicamente los ovarios y también las glándulas suprarrenales. No vamos a entrar en este momento en la parte ovárica. Ustedes acuérdense que existe la teoría de las 2 células, 2 gonadotropinas, en las cuales
las células de la teca, que son la parte externa amarillita, y las células de la granulosa, que es la parte un poco más mostaza en la zona media, son células que van a responder a la acción de las gonadotropinas LH, FSH y van a tener una acción esteroidogénica que se inicia con el uso del colesterol. Entonces, básicamente las células de la teca, de la parte externa, van a producir andrógenos y las células de la granulosa, de la parte más medial, van a producir estrógenos utilizando los andrógenos como fuente primaria, pero también pueden utilizar el colesterol como fuente inicial. Esto es bien importante, el colesterol es la proteína inicial, el lípido inicial, y tenemos los andrógenos, y los andrógenos son convertidos a estrógenos en el ovario. Entonces es importante que haya andrógenos, porque el andrógeno es la fuente inicial para la producción de estrógenos, y estas dos capas del ovario van a de la teca interna, externa y de la granulosa van a convertirse en células luteinizadas, células lúteas que van a favorecer la producción de progesterona. ¿Okay? Entonces, eso es para recordar básicamente el concepto de dos células, dos gonadotropinas. Si lo vemos de un poquito de vista más bioquímico, en la teca, utilizando el colesterol, el primer metabolito que se obtiene es la pregnenolona, que es una hormona primaria, que de ahí se va a hidroxilar, se convierte en la dihidroxipregnenolona, después en la dihidroepiandrostenona y después en la androstenediona, que ya es una progestina con acción androgénica, o perdón, es un esteroide con acción androgénica, y esa es la base para convertir en testosterona. Todo esto es en el lado de la teca, separación del LH. Cuando pasa al lado de la granulosa, la androstenediona y la testosterona van a ser convertidas en los estrógenos, estriol, estrona y estradiol. Y además la granulosa tiene la capacidad de utilizar el colesterol como fuente inicial, estimulada igualmente por una parte de la LH, por la FSH y convertida al estradiol. Entonces, los andrógenos son normales en el cuerpo de una mujer, son normales en los ovarios, se producen en una muy buena cantidad, pero son convertidos prácticamente todos hacia los estrógenos. Esa es la producción normal esteroidea en el ovario. ¿Qué ocurre en el hirsutismo? Perdón, en hiperandrogenismo. Básicamente, como su nombre lo dice, es un exceso de andrógenos. Se calcula que entre el 5 y el 10% de todas las mujeres en edad reproductiva van a tener cierto grado de hiperandrogenismo. Pero lo más interesante es que la principal causa de este hiperandrogenismo es la presencia del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? De cada 80 a 85 mujeres que tienen hiperandrogenismo, de cada 100 mujeres, 80 a 85 tienen ovario poliquístico. Y recordar que hay otras causas de hiperandrogenismo que son la hiperplasia adrenal congénita, la presencia de un tumor adrenal, la hiperprolactinemia también y el uso de sustancias androgénicas. Este hiperandrogenismo va a generar en el cuerpo básicamente 4 tipos de problemas: hirsutismo, acné, alopecia o alopecia, y puede llegar a una virilización dependiendo del momento en que se dé y la magnitud de los andrógenos. Generalmente la virilización está más relacionada a una hiperplasia adrenal, no tanto a un problema ovárico. Vamos a hablar un poco de estos tres, no vamos a hablar nada de virilización. Los hallazgos clínicos típicos del hiperandrogenismo, en primer lugar, son heterogéneos. Puede haber mayor o menor cantidad de algunos de los 3 componentes, de hirsutismo, de acné, de alopecia. La evolución, la aparición también en el tiempo es muy errática, no es predecible. Hay mujeres que debutan muy tempranamente con hirsutismo y acné importante. Hay mujeres que van a tener manifestaciones muy pequeñitas y a lo largo del tiempo se van sobreagregando unas u otras, llegando a tener los 3 tipos, o predominantemente acné, predominantemente hirsutismo. Entonces es muy difícil de predecir y no hay un patrón único clínico del hiperandrogenismo. El fenotipo a su vez puede ir cambiando en el tiempo. Mujeres que tenían más hirsutismo al principio puede ser que después debuten más o sea más marcado la alopecia, y mujeres que tenían igual al principio solamente acné, después puede ser que su principal problema sea hirsutismo. Entonces el fenotipo puede cambiar a medida que la edad va transcurriendo.
Y eso también es importante. Muchas veces encontramos manifestaciones clínicas, pero sin que haya una hiperandrogenemia bioquímica. Por tanto, incluso hay investigadores que dicen que la medición de los andrógenos no siempre es útil y posiblemente no sea siempre necesaria, sino que la manifestación clínica podría ser suficiente para hacer el diagnóstico. Y hay una cosa también importante, que si los andrógenos séricos son normales, esto podría corresponder más bien a un aumento de la sensibilidad a nivel de piel y cabello para la acción de los valores normales de andrógenos. Pero hay otro dato que es importante. Se ha demostrado que cuando yo tengo valores normales de andrógenos en sangre, si yo comparo al grupo de mujeres con hirsutismo y al grupo de mujeres sin hirsutismo, a pesar de estar en el rango normal, los niveles de androgenemia es mucho mayor en las mujeres que tienen hiperandrogenismo o hirsutismo. El hirsutismo como problema ocurre en el 15% de las mujeres, y de este grupo de mujeres con hirsutismo, el 70-80% está relacionado a hiperandrogenismo. Hay otro grupo que no está relacionado a hiperandrogenismo, que está relacionado a factores hereditarios, genéticos, raciales, y que no corresponderían de repente a un problema a tratar, sino una ayuda a dar desde el punto de vista cosmético. Y del 70 al 80% de mujeres hirsutas tienen hirsutismo, hiperandrogenismo. Entonces, el 70% de las mujeres que tienen hirsutismo tienen como causa el hiperandrogenismo. Y del 70-80% de las mujeres que tienen hiperandrogenismo también tienen hirsutismo. Y eso posiblemente lo más importante y que tenemos que recordar es que ese hirsutismo puede causar una afección psicológica importante y en la calidad de vida. Simplemente para recordarles en esta gráfica, la producción ovárica y adrenal de los andrógenos. En el ovario básicamente el estradiol y la androstenediona, que son el estradiol, el producto final, y la androstenediona, la precursora de la testosterona. Y en las adrenales tenemos la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Y si utilizamos desde este punto de partida la dehidroepi, la secuencia es dehidroepi, pasa el sulfato a la dehidroepi, androsterona, de ahí pasa a androstenediona, que también se origina en el ovario, de ahí se puede convertir directamente a estrona o pasar a testosterona, y testosterona pasa a estradiol y a estrona, que es el lado femenino adecuado, pero también puede pasar a dehidrotestosterona, que es el componente androgénico mucho más potente, y eso está relacionado a la acción de la 5-alfa-reductasa. Y esta conversión no es una conversión a nivel sérico ni ovárico, esta conversión se ocurre a nivel de órgano final, que sería la piel. ¿Okay? Entonces la testosterona que queda circulando en sangre puede ser convertida en estradiol o puede ya en piel pasar a la DHT, la dehidrotestosterona, que es la testosterona potente. Recordar este gráfico, esta figura, perdón, que es la puntuación de hirsutismo del Ferryman-Goldwyn, y básicamente evalúa 9 áreas del cuerpo. Esa es la modificada porque la original es un poco más compleja, y va con puntuaciones de 1 a 4 de acuerdo a la intensidad del hirsutismo que puede ocurrir, ¿no? Si yo tengo una chica que tiene vellos en la cara interna del muslo, o en todo el muslo, una cantidad importante, son 4 puntos, y además tiene el vello púbico importante, son 4 más, ya tienen 8 puntos y es un hirsutismo de un nivel importante. La paciente que le mencioné tenía 14 puntos porque esta niña tenía todos los muslos llenos de vellos, tenía el vello púbico que llegaba hasta el ombligo, tenía hirsutismo facial, tenía hirsutismo también en el pecho y en la parte baja de la espalda, y la suma era 14 puntos, era un hirsutismo importante. Cuando lo podemos graficar en grados de leve a severo o en la puntuación del 1 al 4, esto sería un grado 1, apenas una pilosidad que se nota en la barbilla, esto va a ser un grado 3, y esto va a ser un grado 4, y es claramente un pelo muy marcado. Cuando vemos el hirsutismo en el abdomen, igualmente es un poco más ralo, que llega hasta el hombro. Está muy comprometido. O podemos tener las piernas igual con bastante vello, o el vello que ocupa todos los muslos, todas las piernas, el abdomen, que es un hirsutismo marcado. La paciente de las cuales les hacía referencia tenía un hirsutismo más o menos de este tipo. Entonces, con respecto al acné, recordarles igualmente que es un desorden frecuente de la unidad pilosebácea.
que tiene una etiología multifactorial, pero definitivamente en casi todas las mujeres con un acné de la adultez o hormonal está relacionado a un exceso de producción de hormonas del ovario y en una menor cantidad de las suprarrenales. El acné de la adolescencia, por el contrario, es básicamente un acné originado por las suprarrenales, por la gran producción androgénica que hay en ese momento. Los andrógenos tienen un efecto autocrino y paracrino, o sea, pueden actuar a distancia o pueden actuar directamente a nivel local, que es lo que ocurre básicamente con el acné. Y es un marcador de hiperandrogenismo, pero la mayoría tiene niveles normales de andrógenos. Entonces es bien interesante. Cuando yo tengo hirsutismo, sí es mucho más probable que yo encuentre andrógenos elevados. Cuando tengo solamente acné, lo más probable es que encuentre andrógenos en valores normales. Y ahí viene una vez más la disyuntiva, ¿no? Si tendría que pedir toda la batería de exámenes y con el muy probable resultado que la gran mayoría sean completamente normales. Para la formación de acné hay una secuencia que todos debemos recordar. Básicamente hay una estimulación hormonal, hay una hipersecreción sebácea en la glándula, eso va a llevar a una hiperqueratinización que obstruye el conducto. La obstrucción de los conductos hace que se acumule más sebo, de ahí ocurre la infección bacteriana por el Propionibacterium acné, se forman los microconedones y después las lesiones manifiestas del acné y las secuelas del acné, ¿no? Entonces acuérdense que en el folículo tenemos el pelo y la glándula sebácea al costado. Y en el acné lo que se afecta es la glándula sebácea, ¿no? Por acción directa de los andrógenos a ese nivel. No existe una clasificación consensuada en todo el mundo para acné. En el año 2014 salió esta publicación, que es un consenso latinoamericano. Participó el doctor Del Solar por parte del Perú. Y creo que una de las cosas más interesantes es que considera algunos parámetros, algunos ítems, son 4, para tratar de clasificar el acné. Entonces, según la edad de la presentación, considera un neonatal de 0 a 30 días, de lactante hasta los 2 años de vida, infantil hasta los 7, y acá cuando comenzamos con el acné ya que nos podría causar más preocupación, ¿no? En el preadolescente de 8 a 11 años, adolescente lo consideran hasta los 25 años del consenso latinoamericano, y recién del adulto a partir de los 25 años, ¿no? Entonces no es que sea persistente el acné, sino que una chica puede haber tenido acné entre los 14 y 17 años, desaparece, y cuando vuelve a aparecer a partir de los 25 años, entonces estamos hablando de que ya es un acné del adulto, y este es un acné que debe tener un componente ovárico y posiblemente también suprarrenal. El acné del adolescente es básicamente un componente suprarrenal. De acuerdo al tipo de lesión predominante, puede ser un acné de tipo comedónico, puede ser un pápulo pustuloso o un nódulo quístico, y según el grado de severidad, que es lo que posiblemente más nos interesaría, ellos lo describen según el número de lesiones que hay en cada lado de la cara. Un acné leve cuando es menos de 20 lesiones, moderado cuando es entre 20 y 50, y severo cuando realmente hay más de 50 lesiones en cada lado de la cara o en uno de los lados de la cara. Y hay formas especiales que lo conocen como el fulminans y el conglobata. Entonces, este es un esfuerzo por tratar de clasificar. Si yo cuento el número de lesiones, debe tener más de 20, y esa pasaría como un moderado, esa tiene más de 50 y pasaría como un acné severo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un poco a determinar el grado de lesión. Recordarles nuevamente el tipo de lesión. Tengo acá el folículo, la unidad folículo pilosa, tengo la glándula sebácea que está al costado. Por acción androgénica se va obstruyendo el conducto. Eso favorece a que se forme el depósito de sebo. La misma glándula se comienza a dilatar, toda la glándula se dilata, la glándula sebácea, y las bacterias ingresan y producen la infección, y producen el quiste, el nódulo, que es la manifestación, pero todo se origina por una obstrucción y una hiperproducción de sebo, y ambas están mediadas por andrógenos. Una cosa muy chiquita de la alopecia que no vamos a hablar mucho, acá el funcionamiento es diferente, eso es tan importante, es una acción directa de la dihidrotestosterona, pero no en la glándula sebácea que está al costado, sino en el folículo piloso. Y lo que va haciendo la dihidrotestosterona va a deteriorar el folículo, reduciéndolo, y va haciendo que el cabello vaya perdiendo calidad, se comienza a aplanar, a cortar, y se va miniaturizando el cabello. Entonces eso es lo que lleva a una alopecia. No es que se pierde el cabello, sino que el cabello, no es que se cae el cabello, sino que el folículo se va atrofiando y el cabello se transforma en una pilosidad mucho más pequeña, y eso está mediado por la 5-alfa reductasa. Entonces los tratamientos que podrían ser favorables para la alopecia tendrían que actuar sobre la 5-alfa reductasa. Cuando hablamos de exceso de andrógenos, del hiperandrogenismo bioquímico, es importante
entender que en este momento la manifestación que vamos a ver va a depender de dónde están la mayor cantidad de receptores androgénicos y por tanto dónde va a tener mayor efecto. Tenemos receptores androgénicos en el cerebro, tenemos en la granulosa y tenemos en la teca, y dependiendo del lugar vamos a tener diferentes manifestaciones del exceso de andrógeno. Esto es importante también recordarlo, porque en algún momento vamos a regresar a este punto. Cuando el problema son a nivel de receptores cerebrales, entonces la afección es mucho más sistémica. Tengo alteraciones de la ovulación, tengo los ovarios poliquísticos, tengo aumento de la grasa corporal, tengo hipertrofia de los adipocitos, tengo dislipidemia y puedo llegar a steatosis hepática. Y esto de acá tiene que ver con el síndrome metabólico. Entonces, una hiperandrogenemia da síndrome metabólico y, por tanto, si yo quiero corregir el síndrome metabólico, en algún momento tengo que corregir la hiperandrogenemia. Esto es importante porque, adelanto lo que se va a decir después, muchas veces cuando tenemos una paciente con hiperandrogenismo, con síndrome ovario poliquístico, con síndrome metabólico, más bien estábamos tentados a no usar hormonas por temor a que las hormonas incrementen los riesgos de síndrome metabólico. Pero si recordamos eso, que es bastante reciente, debemos saber que más bien el exceso de andrógeno, si yo lo corrijo, voy a evitar la estimulación a nivel cerebral de los receptores y por tanto voy a tener una mejor eficacia en el manejo, en el tratamiento del problema metabólico. Si básicamente los receptores o la mayor acción de los andrógenos a nivel de las células de la granulosa, entonces voy a tener una degeneración de las células granulosas, una alteración de la producción de los estrógenos y se van a quedar amontonados la testosterona. Pero si mi problema es a nivel de la teca, entonces básicamente lo que voy a tener es una disfunción ovulatoria. ¿Ok? Por eso es que tengo chicas con diferentes fenotipos, porque va a depender de cómo se distribuyen los receptores androgénicos y qué tanto son estimulados en mayor cantidad en uno o dos de los tres lugares o en los tres lugares. Y finalmente puedo tener un cuadro completo con disfunción ovulatoria, ovarios poliquísticos, aumento de los andrógenos circulantes, síndrome metabólico, que sería la situación peor cuando tengo todas las manifestaciones clínicas. Y en función a eso, voy a tener cuadros clínicos. Hubo una reunión hace unas semanas de ovario poliquístico que fue muy buena en la sociedad. Pueden buscar el video en la página web. Y ahí se explicó muy bien esta parte. El doctor Mestanza, si no me equivoco, fue una persona que habló sobre esto. Pero básicamente tenemos manifestaciones clínicas y tenemos estas tres, ¿no? Hiperandrogenismo, oligoovulación o morfología ovárica poliquística. Y en función a cuál es la combinación de los tres, voy a tener la mayor severidad o la menor severidad del cuadro clínico de una paciente con problema de ovario poliquístico, que es la principal causa de hiperandrogenismo. Entonces, si tengo presentes las tres manifestaciones, hiperandrogenismo, oligoovulación y ovarios poliquísticos, es el cuadro clínico más severo. Y ya se sabe que tenemos otros tres fenotipos que son claramente parte del síndrome, pero que en la medida de cuál sea la combinación, voy a tener menor severidad. Entonces, la combinación menos severa es cuando no tengo hiperandrogenismo. La presencia del hiperandrogenismo en un ovario poliquístico es el que le va a dar mayor severidad, porque el hiperandrogenismo va a ser una fuente importante causal para el síndrome metabólico. En mi paciente, amplío un poco la anamnesis. Me acuerdo que le hicimos una consulta bastante larga, muy interesante. Y dentro de las cosas, estaba interesado en saber un poco de los intentos suicidas. Esta chica a su edad nunca había ido a la playa. Ya les mostré más o menos cuáles eran las piernas en ella. Y por mucho que se rasurara, las huellas de los pelos eran tan marcadas que esta niña simplemente no iba a la playa. Nunca había ido a una fiesta, nunca la habían invitado a una fiesta. Y preguntándole un poco más, su primer intento suicida había sido cuando acabó el colegio y en la fiesta de promoción, porque no tuvo pareja y por tanto no fue. Su segundo intento suicida había correspondido cuando estaba en la universidad en un fin de año, igualmente, una fiesta de año nuevo, no le invitaron y nunca había tenido enamorado. Esto me pareció interesante, poder identificar qué momento de ella había sido el intento suicida y, según lo que describo acá, cuál había sido más o menos el motivo. O sea, ella por su apariencia no se sentía segura, no se sentía atractiva, no podía interactuar con chicos ni con las chicas, tenía mucha vergüenza de sí misma. Y fue algo muy curioso porque durante la conversación su madre dijo, ¿no? Pero doctor, yo
a ella ya le he dicho que no importa cómo se le vea, lo importante es lo que lleva adentro, y que el hombre que la quiera la va a valorar por eso. Y posiblemente sea un comentario que hemos escuchado muchas veces, en mayor o menor magnitud y con mayor o menor aspecto hiperandrogénico en una chica, pero eso es algo muy importante, y hay un montón de evidencia científica sobre el impacto emocional del hiperandrogenismo que genera sobre todo en las adolescentes, ¿no? En este artículo de acá, el hiperandrogenismo en ovario poliquístico en el síndrome afecta el bienestar psicológico de los adolescentes, y básicamente en este resultado lo que dicen es que se afectan algunos indicadores del bienestar psicosocial, como la ansiedad social, la baja autoestima y la sensación de victimización por los demás, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Y en algunas escalas psiquiátricas hay indicadores que correlacionan bien con ausencia de bienestar clínico. Entonces, es importante, se comienza a estudiar, se comienza a reconocer. Fíjese, este estudio de acá fue hecho en Turquía, el otro de acá fue hecho en otro país, en Holanda, perdón. Y acá lo que hablan es que el bienestar psicológico y la sexarquia en mujeres con ovario poliquístico. Encontré un dato que me pareció interesante, porque es algo diferente a lo que yo había esperado. Pero dentro de las cosas que ellos encuentran es que cuando la manifestación clínica del ovario poliquístico es la amenorrea, eso lleva a una muy baja autoestima, miedo a la apariencia negativa y curiosamente a una sexarquia temprana. Acuérdense que muchos de los problemas sexuales, de adicciones, de alcoholismo, de delincuencia están relacionados a una baja autoestima, y finalmente si una chica tiene una muy baja autoestima va a iniciarse sexualmente más temprano, de alguna manera por pertenecer al grupo o pertenecer o sentirse valorada de alguna manera. Es un dato bien interesante. Pero por el contrario, cuando la manifestación del ovario poliquístico es más por el hiperandrogenismo y el acné, lo que se obtiene es una satisfacción corporal mucho más pobre, pero la peor combinación es hirsutismo y obesidad, que hay una asociación negativa con todas las variables psicológicas, y la paciente que les he hablado tenía básicamente hirsutismo, tenía básicamente obesidad y también tenía acné, pero no era su manifestación más importante. En ese otro estudio se evalúa igualmente la autoconfianza que tienen las mujeres con o sin ovario poliquístico, y lo que se encuentra es que hay un deterioro de la autoimagen, de la autoconfianza en los grupos de mujeres que tienen ovario poliquístico, tanto de las que son muy jóvenes, por debajo de 30 años, como las que son mayores, en relación con aquellas mujeres que no tienen el problema de ovario poliquístico, ¿no? Y eso es importante. Y acá lo que dicen es algo muy interesante, y esto requiere una atención psicológica urgente y un apoyo emocional. Entonces, tenemos una mujer con hiperandrogenismo, y siempre tenemos que tener en cuenta que esto les va a causar un impacto emocional de mayor o menor intensidad. Deberíamos buscarlo, deberíamos investigarlo y deberíamos darle el apoyo que sea necesario. Cuando hacemos la evaluación bioquímica del hiperandrogenismo, como les dije, no siempre vamos a encontrar alteraciones. Hay diferentes maneras. Como les digo, en la reunión de ovario poliquístico también se sugeriría una, pero un algoritmo sencillo podría ser dosar la 17-hidroxiprogesterona. Si usando un punto de corte de 5, o sea, más de 5 y menos de 2 nanogramos por mililitro. En algunos otros reportes se habla de usar el punto de corte por encima de 10, pero sí están de acuerdo en que menos de 2 también es. Si yo encuentro una hidroxiprogesterona 17 menos de 2, entonces debo evaluar la testosterona. ¿Okay? Si esta testosterona es baja, menor de 1.5, nos queda la duda si es un ovario poliquístico o no, y utilizar los criterios de Rotterdam para poder hacer el diagnóstico. Pero si es mayor a 1.5, debo medir la dihidroepialdosterona sulfato, y eso me va a poder orientar si es que estamos hablando de un tumor adrenal o un tumor ovárico. ¿Okay? Cuando está elevada esta hormona, nos vamos a otra fuente androgénica, ya no es el ovario. Pero por el contrario, si yo tengo una 17-hidroxi mayor de 5, entonces estoy hablando de una deficiencia de la 21-hidroxilasa, y eso también lo puedo corroborar en el punto intermedio si es que estoy con un TSH por debajo de 12 o mayor de 12. No siempre es práctico utilizar el bioquímico, el clínico posiblemente sea mucho mejor. Entonces tengo mi problema de una paciente que tiene hiperandrogenismo, que se puede manifestar como hirsutismo, como acné o como alopecia, y básicamente tenemos algunas fuentes de tratamiento.
La clásica, la convencional y que sigue siendo de primera línea son los anticonceptivos orales combinados. En general, todos tienen algún beneficio porque todos van a actuar a nivel de 2 puntos. Uno es que van a suprimir la producción ovárica de la testosterona. Acuérdense que en el hiperandrogenismo, y se produce básicamente en el ovario, y si tengo sobre todo ovario poliquístico, tengo una LH y una FSH aumentada, y no están en pulso, sino en forma continua, y eso va a favorecer que haya una mayor producción de testosterona. Entonces, si yo bloqueo al ovario a través del bloqueo de la hipófisis, al dar anticonceptivos, con cualquiera de ellos, disminuyo LH, disminuyo FSH, y voy a disminuir la producción de testosterona en el ovario. Eso es importante, por eso cualquier anticonceptivo puede funcionar, incluso con progestinas androgénicas. Pero además, todos los anticonceptivos prácticamente tienen etilenilestradiol. Los que tienen estradiol también sirven, pero el etilenilestradiol es el más potente porque acuérdense que aumenta la SHBG. Y si yo aumento la globulina transportadora de esteroides sexuales, entonces voy a atrapar más las moléculas. Entonces, cualquier anticonceptivo combinado hormonal me va a bloquear la producción de andrógenos testosterona por el ovario, y la que queda circulante me la va a atrapar con la SHBG aumentada. Entonces, cualquiera puede funcionar, pero siempre tenemos los efectos paradoxales, en los cuales en algunas mujeres con una progestina androgénica puede ser que el acné aumente, o si nunca tuvo acné, más bien que se haga manifiesto por primera vez. Entonces, uno también tiene que tener cuidado, pero todas podrían funcionar por estos dos mecanismos. Además, tenemos antiandrógenos, y entre los antiandrógenos tenemos básicamente la espironolactona, que es muy usada en Estados Unidos, la ciproterona, que no tiene aprobación en Estados Unidos, la flutamida, y tenemos el finasteride. ¿Okay? Flutamida y ciproterona no se usan en Estados Unidos simplemente porque no tiene aprobación, nunca se planteó, y por tanto son medicamentos más que se emplean en Latinoamérica y en Europa. Pero esos tres son antiandrogénicos. El finasteride básicamente lo que hace, su principal mecanismo de acción es inhibición de la 5-alfa reductasa. Y si se acuerdan que esta enzima es la que convierte la testosterona en dihidrotestosterona y que es el principal punto en alopecia. Entonces, si yo quiero manejar, si mi problema principal es alopecia o alopecia, básicamente mi droga de elección va a ser finasteride. Si tengo otras manifestaciones como acné o hirsutismo, lo puedo combinar con otra medicación. Entonces, en general, lo que se acepta en hiperandrogenismo es utilizar medicaciones combinadas. Entonces, los andrógenos van a tener básicamente un antagonismo competitivo por los receptores androgénicos, y ojo, que pueden estar a nivel del ovario, como mencioné, o a nivel cerebral, y por tanto los antiandrógenos van a tener un beneficio también a nivel metabólico. La espironolactona, básicamente es el bloqueador, como les mencioné, más usado en Estados Unidos, es efectivo en los dos puntos principales, en acné y hirsutismo. ¿Y por qué es selectivo? ¿Cómo funciona? Porque compite con la dihidrotestosterona por su receptor. También puede producir un bloqueo local moderado de la 5-alfa reductasa, pero no es su principal beneficio. También compite por la SHBG, ¿okay? Por el receptor, y por tanto va a bloquear la conversión de testosterona a dihidrotestosterona y bloquea la acción de dihidro en la unidad folículo pilosa. Y tiene una acción progestacional, eso también es importante, que una vez más va a bloquear el pico de LH, o sea, espironolactona va a actuar en el tejido final, que es la piel, va a actuar a nivel sérico también, evitando los niveles séricos de testosterona, y a nivel ovárico va a tener un efecto indirecto porque va a bloquear el pico de LH a nivel hipofisiario por su acción progestacional. No es un efecto muy potente, pero ayuda. Y las dosis son variadas entre 100 a 200 microgramos por día en dos dosis, ¿no? 50-50 o 100-100. Y el uso debe ser prolongado. El beneficio de la espironolactona no es un beneficio agudo, no es un beneficio inmediato, es un beneficio a largo plazo. Generalmente se van a comenzar a ver el impacto después de 3 meses, y va a ser un poco mejor a los 6 meses y mayor a los 12 meses. Entonces es un tratamiento bueno, que puede tener un efecto sostenido, pero que no es rápido, y los pacientes tienen que saber que van a demorarse y que tengan un poco de paciencia. Tenemos la flutamida, que bloquea la acción de la 5-alfa reductasa, disminuye los niveles séricos de testosterona en el ovario y aumenta la SHBG, y por tanto niveles séricos por aumento de la proteína. Su mejor efecto también es el acné y el hirsutismo. Las dosis varían entre 250 a 750 miligramos al día. Acuérdense que cada pastilla viene de 250 miligramos.
con un tiempo de tratamiento de 6 a 18 meses, y a pesar que uno siempre está tentado a dar mayor cantidad de dosis, está demostrado que no hay diferencia si yo doy 500 o 750 con respecto a 250, ¿no? Es una droga que puede tener una hepatotoxicidad y por tanto no se justifica dar dosis altas, ¿no? Uno debe dar dosis 250 miligramos al día, una sola pastilla al día. El efecto igual va a demorar, ¿no? El tratamiento debe ser por lo menos 6 meses, idealmente 18 meses. Cuando uno usa esta medicación, básicamente va a encontrar dos tipos de respuestas clínicas en la paciente. Número uno, que la velocidad de crecimiento del pelo disminuye. Entonces, una chica tenía que afeitarse, digamos, interdiario, es posible que ahora tenga que afeitarse cada 5 o 6 días. Y lo otro es que va a disminuir la densidad del pelo por centímetro cuadrado y va a disminuir el grosor de pelo. Entonces, si una chica se rasuraba interdiario y a los 2 días tenía nuevamente ya los pelos marcados negros, con esta medicación se rasurará cada 5, 4, 3 o 6 días y la apariencia del pelo cuando comienza a crecer es menor. Entonces el beneficio claramente es importante. Ninguna medicación va a desaparecer al pelo por completo. Va a tener un efecto de retardo del crecimiento, de disminución de la densidad, disminución del grosor del pelo, pero que claramente hace que el score de Ferryman-Goldwyn también disminuya en este caso, y el índice de andrógenos libres también va a disminuir. O sea, yo voy a encontrar una mejoría bioquímica y una mejoría clínica en ambos casos. Muchas chicas usan el tratamiento y cuando lo descontinúan puede volver a aparecer el hirsutismo al nivel que lo tenía previo al tratamiento. Entonces, el truco es entre 6 a 18 meses para lograr la mayor reducción, y después viene la etapa de mantenimiento. Y en la etapa de mantenimiento se pueden emplear dosis menores, 125 miligramos al día, o 250 3 veces a la semana, o 125 3 veces a la semana. Entonces uno debe comenzar a jugar con la medicación, porque el concepto sigue siendo usar la menor cantidad posible, porque hay innato un daño hepático. Ahora, para muchas mujeres, la combinación de esto y después de un tratamiento con láser es adecuado, porque el láser es más difícil cuando el pelo es más grueso y más denso, pero al reducirlo, el manejo con láser en algún momento se hace un poco más efectivo y sencillo. El finasteride, como les dije, básicamente es un potente inhibidor de 5-alfa reductasa. Reduce la dihidrotestosterona en un 50-60%. La dosis son 5 miligramos al día y con eso se reduce el hirsutismo mucho más rápido. En 6 meses lo tenemos claramente reducido. Y, perdónenme acá, al igual que las otras medicaciones como la flutamida, se puede asociar a anticonceptivos orales y con eso yo potencio el efecto y hago que sea mucho más rápido. Si utilizo una sola droga, me podría demorar una cantidad X. Si combino con una segunda droga, puede ser que reduzca en un 30, 40 o 50% del tiempo de acción. Y en este caso, finasteride, que no es de primera línea, se usa cuando la ACU y la prolactina no son eficaces, pero como digo, se puede asociar con un anticonceptivo oral. Y sobre todo, su principal indicación es en alopecia. ¿Qué pasa con los anticonceptivos orales en general? En el ovario poliquístico hay muchísimos reportes de beneficios. Se han utilizado en mujeres adultas, en mujeres adolescentes. La reversión de los síntomas de hiperandrogenismo en piel es muy buena, es importante. Pero además recuerden ustedes que las manifestaciones clínicas del ovario poliquístico son varias y nosotros podríamos ver a una paciente con ovario poliquístico básicamente en 4 escenarios. Que nos busca porque tiene problemas de oligomenorrea o oligovulación, que nos busque porque tiene problemas de infertilidad, que nos busque directamente o interconsultada por problemas de acné o de hirsutismo, o que se manifieste y la conozcamos por un problema de síndrome metabólico. Son básicamente los 4 escenarios. Y cuando nosotros hablamos de anticonceptivos orales, básicamente siempre teníamos a la cabeza que manejábamos la oligomenorrea y podíamos manejar los problemas dermatológicos de hirsutismo y acné. Pero por lo que mencioné al principio, claramente, si yo logro reducir la producción de andrógenos a nivel central, porque estoy bloqueando los receptores, estoy bloqueando el ovario, entonces el beneficio que yo puedo tener con anticonceptivos orales también es claro para el síndrome metabólico y es algo en lo cual tenemos que comenzar a pensar. Uno de los grandes problemas que hemos tenido con cualquier anticonceptivo oral combinado es el gran temor por los eventos tromboembólicos, y sabemos que la combinación de cualquier progestina con etileno estradiol aumenta el riesgo tromboembólico. Y si estábamos hablando de una mujer obesa
de una mujer con alteraciones de los lípidos, una mujer con resistencia a la insulina. Entonces, en teoría, nuestro riesgo de dar un combinado oral hormonal incrementaría la probabilidad de una tromboembolia o aumentaría el riesgo. Y eso es un temor que hemos tenido, pero con los nuevos conocimientos de los receptores, más bien tendría un beneficio y podríamos usar, obviamente individualizando, en una mujer que no tenga muchísimo más riesgo para tromboembolia, podríamos utilizar los anticonceptivos orales y con eso definitivamente mejoramos su perfil metabólico. El problema de la alteración metabólica es que aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de infarto del miocardio, aumenta el riesgo de insuficiencia renal, aumenta el riesgo de stroke. Entonces, el problema metabólico del hiperandrogenismo del ovario poliquístico, porque no todos los ovarios poliquísticos van por este problema, es ovario poliquístico más hiperandrogenismo la peor combinación. Entonces, el gran problema de eso es las secuelas a largo plazo y es algo en lo cual tenemos que pensar. Ya no solamente en la etapa inmediata medial, sino en la repercusión a largo plazo. Obviamente que podemos utilizar otro tipo de medicamentos como metformina para el manejo del síndrome metabólico y siempre va acompañado, es una triada, ¿no? La parte farmacológica, el ejercicio son 150 minutos por semana y los cambios en los hábitos dietéticos. Es la combinación de los tres factores, pero tenemos que pensar que el uso de anticonceptivos hormonales combinados podría ser beneficioso para prevenir las complicaciones metabólicas a largo plazo. Cuando hablamos de las progestinas antiandrogénicas, si hablamos de su riesgo relativo, claramente la ciproterona es la más potente, acá no hay ninguna duda. Hay estudios donde demuestran que estas tres podrían ser similares, bienogés, hidroferona, incluso las cuatro con clonidinona. Eso es cierto cuando tenemos un acné de tipo moderado, pero estamos hablando de un acné severo, definitivamente la ciproterona es mucho mejor. Es más, si tenemos una mujer con un acné moderado o leve, posiblemente no se nos ocurriría utilizar ciproterona, sino deberíamos pasar a una de las otras tres progestinas que las tenemos en el mercado. El acetato de ciproterona es una progestina antiandrogénica, es la más potente de todas, y tiene varios mecanismos de acción, ¿no? Uno es que compite con los receptores de 5-alfa reductasa, no es tan potente como el finasteride, pero sí, y también con los receptores de los andrógenos, y eso es bueno. También hay una competencia de los receptores androgénicos a nivel del tejido final, de la piel, y por ser una progestina y bloquear la producción de LH, entonces también va a haber una reducción de la producción de andrógenos por los ovarios, ¿no? Entonces, la ciproterona actúa a los tres niveles en los cuales yo puedo bloquear la acción androgénica. Y si a eso yo le sumo la acción del dinestradiol, entonces voy a aumentar mi potencia antiandrogénica por incremento de la SHBG. Y eso es importante. O sea, la combinación de ciproterona con dinestradiol es muy buena. Y acuérdense que esta combinación tiene un nivel de dinestradiol diferente a los anticonceptivos habituales. Pero el efecto principalmente sigue siendo acné hirsutivo. No se me ocurriría tratar una alopecia o un problema de irritación con esta medicación porque no es el ideal. Y básicamente, la primera medicación que tuvo esta combinación, DN35 de Bayer, y esta combinación, que yo lo mencioné en el año anterior, tiene el beneficio de que combina a la progestina más potente con el estrógeno sintético en mayor cantidad, 35 microgramos, que induce un mayor aumento de la SHBG que uno de 30, de 20 o de 15, y por tanto mi potencia antiandrogénica es esta. Existía en el mercado ciproterona pura, como un antiandrogénico que empleaban mucho los dermatólogos, el famoso Androcur. Y el Androcur, al ser solo, se empleó mucho porque se asociaba o se pensaba que el efecto antiandrogénico de la ciproterona sola, digamos en ese nivel, era necesario. Pero yo puedo evitar utilizar una progestina, una dosis tan alta, al combinarla con el dinestradiol. Entonces, actualmente, los estudios y las recomendaciones ya van a la combinación ciproterona con el dinestradiol bajo solamente a 2 miligramos, ya no 50, que es el Androcur que existía antes, y con esta combinación va a tener una potencia antiandrogénica similar, con menos riesgo que cuando usaba la ciproterona sola. Esta pastilla, este ciclo todos conocemos que viene en un esquema de 21-7, 21 días de toma y 7 días de descanso, y al igual que cualquier combinación hormonal, se puede usar de forma continua. Cuando apareció esta combinación 21-7, lo único que buscaba es, como cualquier componente hormonal combinado,
generar un sangrado por deprivación, una descamación endometrial cíclica, ordenada, pero si yo estoy utilizándolo como un producto antiandrogénico, no estoy en la obligación de hacer esa ciclicidad y esa secuencia. Entonces yo podría tener incluso un mejor efecto antiandrogénico y acortar el tiempo de tratamiento si yo utilizo en forma continua, 21, 21, 21, obviando las menstruaciones. ¿Okay? Les mencioné que es mayor en hirsutismo y acné y puede ser asociado a cualquiera de los otros 3 medicamentos, a flutamida, finasteride y aldactone, a cualquiera de ellos. Entonces, pironolactona, ¿no? Básicamente, la demostración de que esta combinación es buena, porque no estamos hablando de ciproterona sola, sino de la combinación de ciproterona con estradiol de DIAN35, está basada en demostraciones de que la competencia por receptor de 5-alfa reductasa y de los receptores androgénicos es mucho más potente con la ciproterona que con cualquier otra progestina. Se han hecho estudios clínicos publicados en el 2006 combinando con otras progestinas y la que tiene mejor resultado es ciproterona. Y además que la acción directa para bloquear el incremento de LH y por tanto la mayor producción ovárica de los andrógenos central de la hipófisis, y tengo a nivel local bloqueando los receptores androgénicos y la 5-alfa reductasa. Hay un estudio que evalúa la isotretinoína, que es posiblemente el estándar para los dermatólogos para el manejo del acné, versus ciproterona en combinación con estradiol. Este estudio fue hecho en Irán. Curiosamente, muchos de los estudios de hirsutismo, acné, son hechos en países árabes donde tienen una población con mayor porcentaje de hirsutismo y problemas de acné. Y lo que ellos encuentran en el estudio clínico aleatorizado es que no hay ninguna diferencia realmente importante entre isotretinoína y ciproterona. Y todos sabemos que la isotretinoína en una mujer joven en edad reproductiva podría bloquear o retrasar su deseo de fertilidad. Yo he tenido más de una paciente que en algún momento descontinuó y al segundo mes no usó un anticonceptivo, un tercero, y se embaraza y viene todo un problema porque incluso los mismos dermatólogos no se ponen de acuerdo si debía esperar 6 meses para el embarazo, 3 meses o 1 año y medio, y eso causa un montón de ansiedad en los pacientes por el efecto teratogénico, ¿no? Entonces, en este estudio, al verse comparables, uno podría obviar la isotretinoína y dejarla solamente para casos muy severos que no han respondido a ciproterona. Y en este otro estudio, que el manejo del hiperandrogenismo en mujeres igualmente como tiene estradiol y acetato de ciproterona, que fue hecho en Alemania, también encuentran y eso fue hecho en el 2017, encuentran que los resultados son muy buenos, siguen siendo actuales, porque la mayoría de los estudios con ciproterona habían sido hechos antes del año 2000 o hasta el 2005, no había nada nuevo. Pero en el año 2017 se publicaron 3 estudios donde realmente encuentran la nueva evidencia del uso de la ciproterona en mujeres. Eso de acá es un artículo de opinión sobre el momento de revisar la prescripción, la política de prescripción, también del año 2007, y es porque en este momento ya se comenzaba a hablar nuevamente de los riesgos tromboembólicos de las progestinas y del interés de quitar la ciproterona del mercado porque se asumía un mayor riesgo de tromboembolia. Y parte de lo que se habla acá, igual es la combinación que tenía estradiol, estamos hablando de lo mismo, DIAN35, parte de lo que se habla acá y en otros 2 artículos que les voy a presentar, es básicamente lo mismo. Si yo durante mucho tiempo he utilizado la combinación de DIAN35, ciproterona con estradiol, básicamente para las mujeres hiperandrogénicas con ovario poliquístico y que muy probablemente tenían polihiperandrogenismo, problemas metabólicos, entonces el grupo de mujeres que estuvo recibiendo este componente o esta composición tenía características diferentes a las otras a las que no les daba esta combinación. O sea, es mucho más probable que tuviese alteraciones metabólicas de fondo, de larga data, y que la mayor ocurrencia inicial aparentemente de eventos tromboembólicos fuese relacionado a que estas mujeres ya tenían mayor riesgo de eventos tromboembólicos y no era por la medicación que les estaba dando. Y eso es bien importante porque igual en este estudio acá se hace una revisión y se trata de entender de que no debemos tener tanto temor al uso de la ciproterona, ¿no? Acá se evaluaron 78 estudios, esto también fue publicado en el 2017, se descartaron 35 porque acá se utilizaban dosis mucho más elevadas de estradiol y ciproterona,
dosis como de 2 pastillas al día, y se quedaron 43. Y básicamente lo que encuentran en los dos puntos finales es en el acné hay una reducción adecuada a los 3 meses, hay una reducción del 80% de las lesiones de acné a los 6 meses, ¿no? Y uno podría continuar 6, 12, 18 meses y tener una mayor reducción, o quedarse en este momento y pasar a una progestina de acción androgénica, pero no tan potente, con una menor cantidad de etinelestradiol. Y en el caso del hirsutismo, igual hay una reducción en el puntaje de Freeman-Welby y una menor necesidad en el rasurado a los 3 meses, que es lo que les mencionaba, que también ocurre con la flutamida, ¿no? Entonces, definitivamente hay un beneficio en ambos puntos, y este beneficio es mayor que con otras progestinas. Con esos estudios se evaluaron la combinación de ciproterona, etinelestradiol, con otras progestinas. Entonces, el uso de ciproterona reduce el hiperandrogenismo bioquímico con beneficios a corto y largo plazo, no olvidarse los de largo plazo, como el síndrome metabólico y la diabetes. Y es posible que la riesgo de tromboembolia venosa en realidad no sea mayor si los grupos fuesen comparables, como les mencioné, ¿no? Y importante, que lo mencioné también antes, es que todos estos manejos tienen que ser acompañados con cambios en estilo de vida que implican reducción de la ingesta de calorías y aumento de la actividad física. Y en esa de acá también hacen una evaluación, digamos, racional de los aspectos prácticos, y lo que se menciona también en el año 2017 es que el uso de ciproterona acetato reduce el hiperandrogenismo bioquímico con beneficios a corto y largo plazo, como nuevamente el metabólico y diabetes, y que en general tiene que ver con una mejoría en el estilo de vida. Bueno, les cuento a mi paciente. La comencé con flutamida, le hice la evaluación bioquímica, le inicié flutamida, metformina y Diane 35. Comenzó a mejorar, el acné fue lo primero que mejoró, y el hirsutismo fue mejorando a los 6 meses. Comenzó a bajar de peso, porque a esta chica le expliqué bien lo que tenía. Y yo me acuerdo que un poco avesado yo le prometí a su madre que le iba a dejar sin antidepresivos. Bueno, un año después esta niña ya no necesitaba antidepresivos porque su supuesta depresión era un problema de autoestima por su aspecto. Ya en la universidad bajó más o menos 30 kilos cuando la vi al año. El acné había desaparecido, el hirsutismo había disminuido un montón, ya iba a la playa, ya usaba shorts, se podía rasurar, el vello disminuido. Entonces, para mí fue muy satisfactorio cambiarle la vida a esta chica teniendo un enfoque completo de lo que podría significar el hiperandrogenismo en una mujer, el aspecto psicológico, el aspecto metabólico, el aspecto cosmético, dermatológico en la parte del hirsutismo y del acné. Y esta chica se ha mantenido porque, como les digo, fue hace como 10 años, la veo regularmente y ha mantenido un buen peso, su vida cambió por completo eligiendo los tratamientos adecuados, ¿no? Y una vez más, el temor por ser obesa de usar ciproterona de inicio, compensando todos los demás factores, debería ser un temor menor, ¿no? Si hubiese sido una chica claramente diabética, si hubiese sido una chica hipertensa, posiblemente no hubiera usado ciproterona, pero en el caso de ella sí, el resultado fue bastante bueno. Entonces, eso es todo lo que quería presentar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Yo creo que hay que felicitar por la excelente explicación, disertación, y basado en un caso real. Eso creo que es la medicina, la evidencia más clara de lo que significa estudiar un caso y darle solución, ¿no? Muchos de los ginecólogos, y probablemente muchos de los que estamos presentes acá, a veces vemos este tema de hirsutismo, de acné, y sí, pues es cierto, solamente damos un tipo de terapia, ¿no? Un tipo de tratamiento. Y acá nos ha demostrado que dependiendo de la fisiopatología, puedes enfrentar un problema que no solamente sea que actúe contra los receptores andrógenos, sino también que disminuya o bloqueen el tema de la 5-alfa reductasa, y con eso evita la conversión a esa 5-hidroxitestosterona, que es mucho más potente androgénicamente que la misma testosterona, ¿no? Yo creo que esa combinación es fundamental, es muy importante. Yo creo que y hay que felicitar esta gran disertación. Hay una pregunta mientras van, yo creo que ya están haciendo algunas inquietudes los colegas, es el uso de la espironolactona. Se habla de temas del... Sí, porque como tiene una acción progestacional, me puede desequilibrar un poco el endometrio. Entonces,
Si uno elige espironolactona como medicación única, que es una muy buena opción, pero acuérdense que en la mayoría de recomendaciones es comenzar a todas con anticonceptivos orales combinados y más bien ir añadiendo o ir cambiando. Pero si alguien decidió comenzar con espironolactona y le está yendo bien desde el punto de vista del manejo del hirsutismo, del acné, pero comienza a tener sangrados irregulares, entonces aprovechar de complementar con un anticonceptivo hormonal con una acción antiandrogénica que te va a ayudar a reducir más rápido el problema y va a tener un buen control del ciclo, ¿no? Pero posiblemente espironolactona sola ya no sería la mejor recomendación, ¿no? Utilizar la espironolactona junto con un anticonceptivo oral combinado creo que es mejor. Hay una pregunta que vi acá que ha hecho Igor de los 6 meses, y eso es interesante y me voy a tomar unos minutos más. En el 2013 los franceses comenzaron a mover mucho el retiro de la ciproterona, ¿no? Ellos la sacaron de su mercado, aduciendo justamente la probabilidad de un mayor riesgo de tromboembolia, pero ya desde el año 2007 ya se estaba diciendo de que en realidad no era un problema de la ciproterona, sino que era un problema posiblemente del grupo de mujeres a las cuales damos ciproterona que claramente tenían más riesgo de cualquier evento tromboembólico porque estaban obesas, con mucho hiperandrogenismo. Y cuando ellos hacen toda, digamos, el trámite administrativo en Europa, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, no está de acuerdo con los franceses y ellos dicen que no, que definitivamente no hay evidencia para sacar a ciproterona del mercado, y la EMA autoriza, pero los franceses en forma independiente retiraron. Y a raíz de toda esta discusión que se generó por los franceses, que se comienza a reevaluar el tiempo de uso y comienzan a salir recomendaciones, porque no hay ningún estudio que diga se usa tanto tiempo, sino recomendaciones de que demos 6 meses y en 6 meses hagamos el cambio, asumiendo que en 6 meses voy a tener el mayor beneficio de la combinación de ciproterona con etinestradiol, ¿ok? Pero es posible que a los 6 meses todavía no logré todo el beneficio y recién lo voy a tener a los 8, 9, 10. Pero si yo hago un manejo integral, como usted mencionó, doctor Matsumura, y no solamente me dedico a controlar el hirsutismo acné, sino que le quito todo el hiperandrogenismo con dieta, con ejercicio, el riesgo de esa mujer después de 6 meses, 8 meses, no va a ser el mismo que cuando comenzó. O sea, su riesgo metabólico, su condición no va a ser la misma y por tanto su riesgo de tromboembolismo va a ser menor. Y ha pasado que a los 6 meses le descontinúas la medicación y le cambias por otra y no le da igual. Entonces tienes que volver a regresar. Entonces yo creo que si necesito la recomendación es 6 meses, y yo diría más bien que es como mínimo, uno podría mantener la medicación por más tiempo siempre y cuando todos los otros factores de riesgo se hayan ido corrigiendo, ¿no? El hiperandrogenismo, la parte metabólica, el peso, en la medida que yo en ese tiempo trabajé con esta paciente y cambié su escenario, podría continuar. Y la otra cosa importante es que si es que todo va bien y yo cambio conceptivo, estoy regresando al punto cero de riesgo de tromboembolismo. Si yo tuve una mujer con cualquier anticonceptivo 18 meses y le comienzo uno nuevo, en esos 18 meses su riesgo de tromboembolismo se ha ido diluyendo, porque el riesgo es mayor en los primeros 3 a 4 meses. Entonces, al cambiar de anticonceptivo, voy a comenzar nuevamente del momento cero y otra vez mi paciente está usando, está comenzando de un riesgo un poco alto para tromboembolismo que se va a ir diluyendo en el tiempo. O sea, no es buena idea estar cambiando tantas veces el anticonceptivo. Ok, acá, no sé si usted dice las preguntas, doctor, ¿las tiene ordenadas ahí? Sí, a ver, hay una pregunta que dice, si la espironolactona reduce el hirsutismo, cuando se asocia a la terapia de metformina, ¿el efecto sobre el hirsutismo es mayor? Ya, la metformina, a ver, la metformina nos va a corregir el problema metabólico, y es que eso también es interesante porque es un ida y vuelta, ¿no? Huevo y gallina. ¿Qué comenzó primero? ¿Qué tiene impacto más? Claramente, si yo tengo de inicio solamente hiperandrogenismo, eso me va a llevar a un problema metabólico. El problema metabólico me va a incrementar el hiperandrogenismo. Pero también hay mujeres que pueden comenzar con problema metabólico y después hagan el hiperandrogenismo. O sea, ¿cuál fue lo primero? No siempre va a quedar claro. Pero si yo ataco uno, voy a atacar al otro. Y si ataco a los dos, va a ser mejor. Entonces, la metformina me va a mejorar el hiperandrogenismo definitivamente, porque voy a tener una menor alteración de LH, FSH, y voy a tener un mejor funcionamiento ovárico, disminuyo la insulina, y la insulina es la que bloquea también el mecanismo. Entonces,
Solamente con metformina yo podría mejorar eso, pero no sé en cuánto tiempo, y la mayoría dice que una chica va por un hiperandrogenismo, no está dispuesta a esperar que en 6 meses la cosa cambie, ¿no? Es una chica que cuando tiene un problema y quiere ver resultados, yo diría que buenos resultados, claro, 2, 3 meses, en un mes podemos tener algo, pero no está muy dispuesta. Yo he visto chicas que están con Aldactone 5 meses, 6 meses y no notan realmente un cambio importante, entonces se decepcionan, se aburren, ya ni siquiera buscan un segundo tratamiento, o sea, siempre pensaron que no funcionaba, ¿no? Es porque el Aldactone va a demorar más, pero si lo hubiéramos asociado a otro medicamento de inicio, hubieran visto un beneficio más rápido, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se puede usar la combinación de antiandrógeno y anticonceptivos orales con o sin metformina? Ok, yo diría que por lo menos 6 meses. En 6 meses ver qué tanto efecto he logrado. Si yo llegué a un punto satisfactorio, me podría quedar solamente con el anticonceptivo o solamente con la metformina, dependiendo qué es lo que más quiere el paciente. Pero acuérdense que también muchas de estas mujeres en edad reproductiva quieren un embarazo. Si lo que quiere es anticoncepción, me quedo solamente con el anticonceptivo. Si lo que quiere es embarazarse, me quedo solamente con la metformina. Y recordarles que mujeres con hiperandrogenismo, con síndrome metabólico, de ovario poliquístico, tienen más riesgo de ser diabetes gestacional, más riesgo de abortos. Y claramente ahora sabemos que los hijos engendrados y que se desarrollan en un ambiente metabólicamente inadecuado o con hiperandrogenismo van a tener una huella metabólica que va a hacer que estos chicos o chicas, cuando sean jóvenes adultos, también tienen más riesgo de ser ovario poliquístico, de ser obeso, de ser hipertenso. O sea, tenemos que recordar que debemos mantener el ambiente intrauterino metabólicamente y hormonalmente adecuado para que ellos no se perjudiquen, ¿no? Entonces, yo no tendría miedo en utilizarlos por lo menos 6 meses, y a veces tengo que usar los dos porque quiere anticonceptivos y porque la metformina le ayuda a mantener el problema metabólico juntos 1 año, 2 años, hasta que se quiere embarazar, de repente 5 años. No hay ningún problema utilizarlos crónicamente. Además, recuerden que la metformina es el único producto que ha demostrado que detiene el envejecimiento, ¿no? Hay estudios del NIH donde claramente las células senescentes finales no se activan y por tanto aparentemente podemos vivir mejor. O sea, si bien es cierto hay un pequeño riesgo de daño hepático, si hace un chequeo y todo está bien, no debemos tener miedo a usar metformina por largo tiempo. Así es. ¿Y el uso de corticoides? El uso de corticoides no es una cosa que realmente se emplea en cualquier hiperandrogenismo. El corticoide va a ser básicamente cuando tenemos un hiperandrogenismo de origen adrenal, ¿no? Que por suerte no son la gran mayoría. Entonces, si yo he demostrado que es de origen adrenal, en ese caso sí podría utilizar corticoides. Y eso sí se lo dejaría yo al endocrinólogo, ¿no? No me metería en esta camisa. Muy bien. Otra pregunta dice, quisiera preguntar qué consideración debemos tener en el uso de inositoles. Ok. También es interesantísimo, sirve, funciona, no lo puse ahí, pero porque no es una droga antiandrogénica, es un medicamento básicamente para ovario poliquístico, y es importante recordar que ayuda a corregir el problema metabólico, ayuda a corregir también el tema del hiperandrogenismo, y cuando se decide usar inositol y estamos recomendando que la mujer se embarace, debería mantenerlo durante el embarazo justamente para reducir estos riesgos metabólicos que afecten al feto y al recién nacido, ¿no? Acá dice, si se decide usar como terapia única un fármaco diferente a los anticonceptivos orales, ¿qué consideraciones debemos tener en la elección de dicho fármaco? Ok, nuevamente, ¿no? Ver cuál de las 4 manifestaciones tiene el paciente. Si viene por un problema de infertilidad, lo que tengo que hacer es inducir ovulación y con eso voy a corregir el paciente el problema y puedo utilizar inositol, metformina o de repente otro inductor de la ovulación. Si mi problema es por un sangrado irregular, la única manera que lo podría corregir bien es con anticoncepción hormonal, a menos que tenga de fondo un problema metabólico. Si tiene un problema metabólico, le voy a dar metformina, corrijo la insulina, corrijo todo el eje y va a comenzar a menstruar y ovular en forma regular. Si su necesidad es de anticoncepción, pero no quiere usar hormonas, le colocaría un DIU posiblemente de cobre o condón y además la mantengo con metformina y con eso debería corregir todo, ¿no? Entonces, dependiendo, si su problema es hirsutismo o acné y no quiere usar hormonas, entonces Aldactone, pero tiene que saber que va a demorar. Flutamida, que funciona mejor para hirsutismo, pero también funciona para acné.
sabiendo que igual tengo un poco más de riesgo de daño hepático y tomarlo con cuidado, ¿no? No usar más de 250 miligramos, no caer tentados a eso, porque me ha pasado, ¿no? Vienen a principio de diciembre, Antonio, quiero estar bien para fin de año nuevo, o sea, no me pidas que tampoco te ponga en riesgo. En ese caso, yo prefiero le doy anticonceptivo, le doy frutamida y ya con eso puedo tener un mejor beneficio, ¿no? Ya, acá dice, si la combinación escogida es drosperinona con etinilestradiol, ¿no se debería usar el antiandrógeno espironolactona por riesgo de hipercalemia? No recuerdo si realmente tengo algún problema específico por ser mujer con hiperandrogenismo. Es cierto, hay una menor probabilidad, una pequeña probabilidad de una alteración en la absorción del potasio, pero no es algo que debería preocuparnos honestamente, ¿no? A menos que esta persona ya tenga una alteración de hidroelectrolítica diferente que no se pueda corregir, pero por el hecho de ser hiperandrogénica o ovario poliquístico o obesa no debería ser una contraindicación. ¿Y qué hacer cuando el dermatólogo interconsulta y no se demuestra hiperandrogenismo? Es una buena pregunta. Yo al principio pedía todo tipo de andrógenos, ¿no? Ahora hago básicamente la clínica, pero como les digo, le puse en una de las láminas, ¿no? En la mayoría de mujeres, cuando es básicamente acné, los niveles salen todos normales, pero si yo los comparo con mujeres que no tienen acné, dentro de la normalidad, las que tienen acné tienen un poquito más altos, pero salen normales. Entonces, usando, digamos, los criterios de Rotterdam para el diagnóstico de ovario poliquístico, una ecografía con ovario poliquístico, la historia de oligoovulación o la apariencia de hiperandrogenismo es suficiente, ¿no? Entonces, básicamente, el estudio hormonal es para discriminar si es que es un problema de origen adrenal o no, que es más o menos 10 a 15%, y más conviven. Muchas mujeres con ovario poliquístico también tienen un problema de aumento de la producción adrenal. Entonces la 17-hidroxiprogesterona nos ayuda bastante para discriminar uno u otro lado, ¿no? Pero pelos de testosterona libre, además que no es fácil porque los métodos que se emplean en laboratorios no siempre son los adecuados, ¿no? Si no me equivoco, el RIA no se debe emplear, medir la dihidrotestosterona son unidades muy chiquititas, la testosterona libre, es muy difícil llegar a demostrar claramente. Posiblemente lo que mejor nos va a ayudar es medir el LH-FSH, que claramente en mujeres con ovario poliquístico y alteraciones de hiperandrogenismo metabólicas lo voy a encontrar alto, pero cuando yo lo recibo, o sea, digamos, yo esperaba que salga así, pero si me sale normal y tengo todo el fenotipo de una mujer con ovario poliquístico, no me va a quitar el diagnóstico. La otra cosa que también hay que descartar de todas maneras es la hiperprolactinemia, ¿no? Que es un gran simulador del ovario poliquístico y del hiperandrogenismo. Entonces, si tendría que elegir dos cosas a dosar, sería la 17-hidroxiprogesterona, la prolactina y de repente el LH-FSH para confirmar, pero que si no las hago, tampoco no me preocupa, ¿no? Ya. Dosis recomendada de metformina. Perdón, Doc, me olvidé de una cosa más, de justo la metformina. Y lo que de todas maneras hay que hacer es la evaluación de la insulina. Yo generalmente hacía el test de resistencia a la insulina, me gustaba mucho, ¿no? 4 le dan glucosa, 4 tomas, basal, 30, 60, 90 minutos, 2 tomas, 2 valores alterados tras el diagnóstico, pero es un poco pesado. Y siempre se hablaba de loma, que simplemente por cuestiones de preferencia no lo hacía mucho, pero a raíz de la pandemia, porque yo comencé a atender y tenía unos pacientes, obviamente pues mandarle al laboratorio que sean 2 horas para la prueba no es lo adecuado. Entonces el OMA funciona muy bien, ¿no? Glucosa basal, insulina basal, se mete en una fórmula que la consiguen en internet, ponen OMA, HOMA y sale la forma, ponen los datos y al tope. Si está por encima de 3 de OMA es claramente resistencia a la insulina y van a encontrar valores que a simple vista hubieran dicho eso está normal, ¿no? Digamos una glucosa en 98 y una insulina en 13.4, dicen no está normal, pero lo metes a la fórmula y te sale que tiene más de 3 y ya es resistente a la insulina y con eso tienes el diagnóstico. Hay estudios que dicen que el valor de 3, si bien es cierto, para estudios clínicos, para ponernos de acuerdo, posiblemente sea más adecuado utilizar un valor más bajo, como de 1.6 o 1.7 de OMA, que es un valor mucho más probable que tengamos anormalidad, pero también podríamos sobreestimar. Pero una vez más, juntas las cosas, ¿no? Si yo tengo una chica con obesidad, con oligomenorrea, marcado, le pido insulina y glucosa de todas maneras, yo prefiero ir por ese camino para ver qué tanto problema metabólico tiene. Y la dosis de metformina también me ayuda mucho con estos resultados. Si tengo un OMA en 6, que es un OMA bastante alto, yo sé que si comienzo con 500 miligramos de metformina, el paciente sea muy bajo, ¿no?
y veo la fisonomía. Si es una mujer obesa, tiene que hacer dieta y hacer ejercicio de todas maneras. Si es una mujer delgada, porque tengo mujeres delgadas con resistencia a la insulina, con OMA alto, yo sé que en ella ya no tengo mucho que insistir en la dieta, de repente reordenar algunas cosas, igual hacer actividad física que no lo hacía, y en ella me baso más en medicación. Entonces, mientras más alto es el OMA y mientras mayor es el sobrepeso, doy metformina en mayor cantidad, ¿no? Puedo comenzar con 500, 750, 850, 1000, a veces 1500, de preferencia después del desayuno. Hay gente que prefiere después del almuerzo. Recordar a estas mujeres que la cena debería ser una comida de muy poco volumen, de muy poca cantidad de calorías, ¿no? El dicho este que se reafirmó en el estudio clínico, ¿no? Desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Se lo digo a los pacientes y así lo entienden bien, y generalmente comemos al revés, ¿no? Entonces, uso metformina, no tengo una regla ni hay una regla clara, ¿no? En mujeres delgadas con OMAs muy poco alterados comienzo con 500, en mujeres obesas con OMAs muy altos comienzo con 1500, y yo sé que de repente va a tener que seguir aumentando, pero acuérdense que también por la metformina puede haber náuseas, y a veces tengo que pasarla a la noche porque no toleran, y hay pacientes que finalmente nunca lo van a tolerar, y eso es lo más difícil, ¿no? Justamente las mujeres que más lo requieren obesas no toleran, les cae muy mal la metformina, pues tengo que trabajar en otras cosas. Ahora, hay nuevos hipoglicemiantes que en ese caso sí lo tienen que manejar mejor los endocrinólogos, ¿no? Para ayudar a corregir la resistencia a la insulina. Acá dice espironolactona, flutamida, finasterida, ¿todos hay en nuestro medio? Finasterida no estoy seguro, casi tenemos... Endocrinólogo. Sí, tenemos flutamida, tenemos espironolactona. Yo nunca he usado finasterida porque básicamente para alopecia y eso yo no manejo definitivamente. No estoy seguro si habrá o no. Y sí, el manejo del endocrinólogo es lo mejor en ese caso, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué tratamiento recomendaría en caso de que la alopecia o la alopecia sea el signo predominante? Finasterida. Y como le digo, no sé si habrá, lo manejaría un endocrinólogo posiblemente, ¿no? Ya. Yo creo que ya con esto vamos a hacer la última pregunta, porque ya estamos abusando de la amplia experiencia del doctor Lévano. Así que dice, el problema es que hay pacientes delgadas con solo acné y que ya vienen con el estigma de ovarios poliquísticos, con la carga psicológica que conlleva. ¿Asistencia psicológica completamente a la consulta es imprescindible? Ya, buena pregunta. Lo ideal es tener un ecógrafo a la mano, ¿no? Si me llega una paciente como esas, le hago la ecografía inmediatamente, busco los criterios de Rotterdam, ovarios de más de 10 centímetros de tu piel a tus andrógenos normales, le explico un poco, igual le doy el tratamiento. Al final sería casi el mismo de ovario poliquístico, ¿no? Le doy un anticonceptivo antiandrogénico, le doy Diane o condrospirinona, pero sí es importante muchas veces desetiquetar, porque hay muchas mujeres que vienen, ¿no? Dicen, desde chica tengo ovario poliquístico, ¿no? Y tú las miras y no tienen por ninguna parte, ¿no? Pero les pusieron una etiqueta. Que también acuérdense que antes el criterio era diferente, ¿no? Que eran 12 folículos, entonces a veces uno encontraba, le parecían muchos y decía de frente ovario poliquístico y no es lo correcto, ¿no? Entonces sí es bueno también sacar los diagnósticos o sea, retirarlos cuando no son los adecuados. Alguien pregunta acá rapidito los niveles ideales de la insulina. 4 o 5 y está en 9.8, no recuerdo el resultado, entren a la computadora y vean, y de repente me sale. O sea, hacer siempre lo más, pero a simple vista, tengo una glucosa por debajo de 90 y una insulina por debajo de 10, con toda seguridad que no tiene resistencia a la insulina, ¿no? A ver, doctor Lévano, usted que es docente y que nosotros hacemos docencia también universitaria, obviamente que vemos la importancia de estos ciclos neuroendocrinos, de estos mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos. Muchas veces ya cuando hacemos la especialidad o cuando hacemos una subespecialidad o cuando leemos muchos artículos científicos actualizados, ¿no? ¿Usted qué cree que debe hacerse en la formación del especialista? ¿En qué momento cimentar estos conocimientos para que estas cosas ya lleguen y se puedan estandarizar y que realmente no sea una situación
digamos, de poca gente que lo pueda dominar, sino de una mayor posibilidad y con eso resolver muchos de los problemas de nuestras mujeres. Sí. ¿Cuál es la reflexión, doctor? Ya. Primero, teniendo en cuenta que es un problema frecuente, que tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de fertilidad, de problemas metabólicos y de calidad de vida a largo plazo, que tiene un impacto psicológico tan importante, eso debería ser una parte esencial en la formación de todos los especialistas en gineco-obstetricia y en general del médico general, ¿no? Saber reconocer y referir a tiempo. Yo creo que deberíamos ver esto en las residencias desde el primer año de ingreso, ¿no? Reforzando la parte fisiopatológica, porque a veces nos olvidamos de la fisiopatología, de las hormonas, cómo funcionan, qué estimula acá, cuando interviene la insulina, la parte metabólica, y sobre todo la parte del síndrome metabólico. Los ginecobstetras generalmente no entramos en eso, ¿no? Que lo vean lo primero, pero es algo que vamos a ver con frecuencia. Recordarle que en Estados Unidos ya el 30% de las embarazadas son obesas, o sea, esas mujeres tienen un problema metabólico y se calcula que para el año 2050 el 50% de las embarazadas van a ser obesas con todas las complicaciones. En nuestro país la obesidad está aumentando, o sea, tenemos un problema metabólico de fondo y tenemos que dominar eso. Entonces yo creo que deberíamos en los 3 años de la residencia continuamente tocar esos temas, discutirlos, aprovechar. Cualquier mujer, acuérdense de acantosis, acabo de ver una chica, ¿no?, que tiene claramente una pregunta como esa, y le veo el cuello y tiene las zonas de las rayas oscuras, ¿no? O sea, ya tuve esa acantosis y solamente ese hallazgo es resistencia a la insulina, definitivamente. Ya no tienes ni siquiera pedir exámenes de sangre, nada. Ese hallazgo es resistencia a la insulina. Entonces, buscar la acantosis en el cuello, en las axilas, a veces en el borde inferior de las mamas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los hospitales a cada rato. Entonces, aprovechar cada paciente, las mujeres embarazadas, las que tienen abortos recurrentes, las que están en diabetes gestacional, las que están obesas, las mujeres con sangrados irregulares, y aprovechar y llevar la discusión a este tema. O sea, buscar, no siempre va a ser la causa, pero deberíamos buscar en esas pacientes con la anamnesis, el examen clínico y el laboratorio necesario, si realmente, y comenzar a discutir. Y uno, una vez que lo comienza a conversar a cada rato, como cualquier cosa que sabemos hacer, ya no se hace complicada, ¿no? Pero sí es importante que se dé más importancia a las residencias. Así es. Muy bien, doctor Lévano. Ha sido, creo que, una excelente noche de disertación académica, de realmente mucho aprendizaje y experiencia que usted ha tenido en estos temas, y lo felicitamos por ello y hacemos un reconocimiento. Y creo que por esto damos por culminado, agradeciendo también a Laboratorios Bayer por haber puesto en escena o escenario un tema tan importante, tan apasionante, que realmente muchos colegas requieren una salida para sus pacientes. Yo creo que con esto agradecemos a todos los presentes y damos por culminadas esta sesión de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.